Eh, Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía 12, que es respecto al gráfico del lugar geométrico de la raíz. ¿Ya? Por si acaso estoy grabando, así que si pueden guardar silencio mejor, para que después puedan ver el video bien. Bueno, le hice un pequeño resumen, yo creo que esto es como lo más memoria que hay en el ramo, porque al final es aprenderse el paso a paso para poder graficar el LGR, ¿ya? El LGR o el lugar geométrico de las raíces permite analizar cómo las raíces de un sistema de lazo cerrado cambian en función de una ganancia acá. Entonces estamos suponiendo en nuestro modelo, digamos, como en nuestro lazo que tenemos un controlador que es proporcional, o sea, tenemos un K por su función de transferencia y que está en serie con una planta que tiene un modelo nominal y luego tenemos un loop de realimentación negativa. ¿Ya? Eso es lo que estamos suponiendo. Y bajo ese supuesto podemos calcular la función de transferencia equivalente. Y al calcularla nos va a quedar K por CAS GDS partido uno más K CAS GDS. ¿Ya? Y identificamos entonces que este va a ser nuestro polinomio característico. Entonces, con nuestro polinomio característico podemos analizar dónde se sitúan los polos en función de esta ganancia. Si definimos f de s como CA de s por G0 de s, el polinomio se simplifica y queda uno más k por f de s igual cero. ¿Ya? Las raíces de este polinomio característico dependen de k y el LGR muestra cómo estas raíces varían en función que varía el parámetro k, ya que va a ser una ganancia. Para construir el lugar geométrico, lo primero que vamos a hacer es identificar los polos y ceros de f de s, que sería la función de transferencia en lazo abierto sin contemplar el k. Los polos son puntos de inicio y los ceros son puntos de llegada del LGR. Y bajo esa condición vamos a empezar a graficar todo, ¿ya? Es importante notar que esto acá en realidad es un fasor, digamos. Se puede ver como un fasor. Y por lo tanto, para que esto se cumpla, en realidad se tiene que cumplir que f de s tiene que ser igual a menos uno partido k, evaluado en algún S0, digamos. ¿Esto qué quiere decir? O en el fondo, ¿qué podemos sacar de aquí? Dos cosas. Primero, que la magnitud de FDS en un punto, o sea, si un punto pertenece al LGR y evaluamos en ese punto, la magnitud tiene que ser igual a uno partido K y el ángulo tiene que ser un múltiplo de 180, pero que se multiplique por un número impar, porque así estamos asegurando que el signo del fasor es negativo, ¿ya? Estamos en el otro lado y entonces podemos restar, o sea, al final tenemos que esto va a ser igual a cero. ¿Ya? Eso siempre que evaluemos en un punto específico del LGR, porque viéndolo así, esto acá es una función de transferencia. ¿Ya? Así que por ahora como que no lo hemos evaluado, pero aquí sí suponemos que lo evaluamos en algún S que sí pertenece al LGR. Entonces, esas dos condiciones nos van a derivar en todo el resto de cosas que vamos a decir, y todos los puntos o todos los polos que pertenezcan al LGR cumplen con estas dos condiciones y por lo tanto cumplen con el resto de condiciones también. Primero, que el número de ramas es igual al número de polos y cada rama parte de un polo y termina en un cero. El tema es que no siempre vamos a tener el mismo número de polos que de ceros y en general vamos a tener a veces más polos que ceros, lo que quiere decir que vamos a tener ramas tendiendo al infinito, ¿ya? Porque no van a poder terminar en un cero. Lo que sí se cumple es que cada polo, o sea, siempre a un cero le llega una rama desde un solo polo, ¿ya? O sea, no puede haber dos polos que converjan al mismo cero. Y por eso es que podemos decir, por ejemplo, que, que el número de asíntotas en realidad es igual al número de polos menos el número de ceros. Porque así vamos a tener esa diferencia, esos polos extra que sí van a terminar en el infinito. Las asíntotas las podemos calcular de la siguiente forma. En realidad tenemos el ángulo de las asíntotas que se calcula con respecto al número de asíntotas que hay y también el centro de las asíntotas, ¿ya? Todas las asíntotas parten desde o pasan por un mismo punto, se intersectan en un mismo punto y desde ese punto es donde nosotros graficamos las asíntotas para después ver cómo converge a cada una de esas asíntotas del LGR. Los segmentos en el eje real del LGR se encuentran
donde la cantidad de polos y ceros a la derecha es impar. Es decir, si nosotros estamos en el eje X, si tenemos aquí un polo, por ejemplo, aquí va a haber el eje R. Si tenemos aquí otro polo, aquí no va a haber el eje R porque a la derecha hay un número par de polos y ceros. Si aquí tuviéramos un cero, aquí vuelve el eje R porque de aquí a la derecha tenemos un número impar entre ceros y polos. Los puntos de ruptura son los puntos donde sale del eje X o del eje real el LGR y se encuentran cuando la ganancia K es máxima o mínima. ¿Ya? ¿Cómo encontramos cuando la ganancia K es máxima o mínima? Nosotros sabemos que K es igual a menos uno partido F de S, recordando la ecuación del principio, y por lo tanto derivar K con respecto a S para ver los máximos y mínimos, lo mismo que derivar menos uno partido F de S con respecto a S para encontrar máximo y mínimo. Entonces derivamos el inverso de la función de transferencia, derivar con el signo negativo igual a cero es lo mismo que dejarlo sin el signo negativo, y esto es lo que generalmente nosotros hacemos en el análisis. ¿Ya? Derivamos el inverso de la función de transferencia, igualamos a cero y ahí encontramos los puntos. Luego, un análisis adicional se requiere para ver si eso es un máximo o un mínimo y por lo tanto un punto de partida o de llegada. Si es un punto de partida es cuando K es mínimo y es un punto de llegada es cuando K es máximo. ¿Ya? Cuando K tiende al infinito estamos bueno, llegando a un cero. Si K es cero, cero que sería como el caso mínimo, estamos partiendo desde un polo o desde una rama. Y por último, los ángulos de salida y de llegada a cada uno de los polos y ceros se cumplen, o sea, se calculan con las siguientes dos ecuaciones, ¿ya? Vamos a analizar una porque en realidad las dos son similares, digamos, son equivalentes y vienen del hecho de que la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos tiene que ser igual a un múltiplo de 180. ¿Ya? Partiendo de eso, nosotros si queremos encontrar algún ángulo de polo o cero en específico, podemos sacarlo de la sumatoria y nos van a quedar estas dos ecuaciones. ¿Ya? Importante notar que nosotros podríamos tener un polo o un cero con una mayor multiplicidad, y eso se contempla acá con este lambda, y este parámetro lambda también contempla entonces que aquí este k va a variar dependiendo de cuál sea el polo que estamos calculando. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, tres polos en el mismo lado, o sea, un polo con multiplicidad 3, vamos a tener tres ramas que salen desde ese polo. Cada ángulo lo calculamos con respecto a este parámetro k que ahora va a variar entre uno y 3. Entonces el primer ángulo nos va a dar a lo mejor para allá, el otro para allá, el otro para allá, y ahí sacamos las tres ramas que salen del mismo polo. ¿Ya? Si la multiplicidad fuera uno, este k, bueno, aquí no lo puse, pero el k va desde uno hasta lambda. Por lo tanto, si el lambda es uno, solo vamos a tener un único ángulo a calcular, lo que hace sentido. Lo mismo con los ángulos de llegada de los ceros. Y por último, los cruces con el eje imaginario. Nosotros sabemos que el LGR cruza con el eje imaginario cuando el sistema pasa de ser estable a inestable, porque estamos pasando del plano complejo, o sea, del plano derecho al izquierdo, del izquierdo al derecho. Es decir, nosotros tenemos que encontrar la ganancia crítica a la cual se cumple ese cambio. Y luego de eso, reemplazar en la función de transferencia original para ver cuáles son los polos que tenemos en el eje imaginario. ¿Ya? ¿Y cómo encontramos ese K? Con el método Routh-Hurwitz generalmente, porque el método Routh-Hurwitz nos permite ver la estabilidad del sistema, entonces vemos si el valor de K es igual a algo, se va a anular una fila y eso significa que hay una ganancia crítica. ¿Ya? Es harta cosa, así que cualquier cosa durante el desarrollo no duden en preguntar. Pero igual siempre vamos a estar retomando esto porque claramente yo no me lo sé de memoria y ustedes tampoco van a tener que sabérselo, más que nada saber cómo aplicarlo. ¿Ya? Eso. ¿Y cuál es la importancia del LGR en la estabilidad? Con el LGR es mucho más fácil ver o ajustar una ganancia para conseguir que un sistema sea estable y también tener una respuesta deseada. Y lo otro es que se puede aplicar tanto para sistemas continuos como discretos.
que eso es distinto a Routh-Hurwitz, que solo aplica para sistemas continuos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda? Si no, vamos directo con los ejercicios. En el primer ejercicio dice una forma simplificada de la función de transferencia en lazo abierto de un avión con piloto automático en el sentido longitudinal tiene esa función de transferencia y nos dan los valores de A, B, el Z, omega n, y nos piden encontrar un K para que la planta sea estable, además de trazar el LGR. Así que vamos con eso. Ya. Primero, identificamos que ya nos dan este FDS que nosotros habíamos dicho en el resumen, ¿ya? Así que en realidad el modelo sería algo así. Tenemos realimentación negativa y aquí tendríamos KdS por GdS, ¿ya? En este caso, KdS sería como nuestro controlador y tendríamos que KdS es igual a K, o sea, es una constante, es un controlador proporcional. Nos piden trazar el LGR, así que vamos a tener que ir viendo cada uno de los puntos. Primero, lo importante siempre es ver más o menos, ubicar en el plano complejo dónde están los poros y ceros del sistema en lazo abierto. Así que vamos a hacer el plano complejo. Voy a hacer un poco más grande, algo así. Tenemos J omega y tenemos que ver ahora dónde se ubica. Entonces tenemos que A igual 1, B igual 1, Z igual a un medio y omega n igual a 4. Por lo tanto, en realidad, tenemos que KdS por GdS es igual a K por, tenemos S más 1 dividido en S por S menos 1 por S cuadrado más 2 por un medio queda 1 por 4 queda 4S más 16. Y viendo eso ya identificamos que tenemos un 0 en menos 1, un polo en 0, un polo en 1 y aquí hay que calcular los polos individualmente. Tenemos la siguiente ecuación. Entonces nos quedaría que S es igual a menos 2, o sea, menos 4, más menos raíz de 4 al cuadrado es 16, menos 48, no, menos 64, partido 2, y eso nos va a dar menos 2 más menos un medio raíz de menos 48. Ya, raíz de 48 dividido 16 es 3, por lo tanto va a quedar un 4 afuera, se divide por 2, así que en realidad nos quedaría j por 2 raíz de 3, si no me equivoco. Ahí me confirman ustedes. ¿No? 2 por raíz de 3 es 3,46, así que vamos a tener un polo, si graficamos y tenemos menos 2 acá, menos 1 y 1. Tenemos un 0 en menos 1. Tenemos un polo en 0. Tenemos un polo en 1. Y tenemos los dos polos complejos. Pongámosle
Más o menos aquí está el 3, así que un poquito más arriba de eso, algo así. ¿Ya? Identificamos dónde están los polos y ceros y ya directamente podemos también saber cuál es el segmento del eje R en el eje real, porque sabemos que siempre van a estar a la izquierda de un número o sea, impar de polos y o ceros. Por lo tanto, aquí no hay nada, porque a la derecha no hay un número impar de ceros ni polos. Aquí aparece el primer segmento del eje R, aquí desaparece porque hay un número par de polos, y luego aparece acá de nuevo donde hay un número eh, impar de polos y ceros. Y aquí hasta el infinito porque eso no va a cambiar. ¿Ya? Es una regla que dice que el segmento del eje R en el eje real se encuentran siempre cuando a la derecha hay un número impar de polos y ceros, digamos, sumados. Entonces, por ejemplo, viéndolo desde acá, a la derecha hay cero polos y cero ceros, por lo tanto hay un número par de polos y ceros, digamos, por lo tanto no pasa nada, o sea, ahí no hay LGR. Aquí a la derecha hay un uno, o sea, hay un polo, por lo tanto hay un número impar de polos y ceros, o sea que hay LGR, y así se va viendo. Entonces siempre y ceros sumados, digamos. No se consideran en el eje real, no se consideran los que están. Si los podemos considerar igual porque siempre van a aparecer en pares conjugados, por lo tanto la imparidad no te cambia, ¿ya? Sabiéndolo desde acá, Ah, eso. ¿Ya? Así que en realidad uno en la práctica solo se fija en el eje real. gracias. Mira aquí. ¿Más dudas? Estamos bien hasta ahí. Ya. Tenemos eso hasta ahora. Luego tenemos que encontrar la asíntota. De acuerdo a lo que... Bueno, y voy anotándolo como paso a paso. De acuerdo a lo que tenemos acá, ¿cuántas asíntotas deberíamos encontrar? ¿Cuatro asíntotas? Tres. ¿Por qué? Porque cada polo tiene que terminar en un cero. Como tenemos cuatro polos, uno de esos polos va a terminar en el único cero que tenemos y los otros tres polos tienen que terminar en el infinito. ¿Ya? Por lo tanto, hay tres asíntotas. Y si se lo quieren aprender de memoria, el número de asíntotas que va a haber siempre es el número de polos menos el número de ceros. Entonces, 4 menos uno es 3. Y de hecho ya podemos ver que esta es una asíntota, po. Aquí ya tenemos un trazo tendiendo al infinito, así que hay que calcular los otros dos. Pero de todas maneras vamos a calcular todos. ¿Cómo se calculaban las asíntotas? El, el ángulo de las asíntotas se calcula de esta forma. Bueno, voy a sacarle screenshot a esto mejor para llevarlo para el otro lado. El punto de partida de las asíntotas, en realidad el punto donde se intersectan, el sigma A, va a ser igual a la sumatoria de los polos menos los ceros, partido el número de polos menos el número de ceros. La sumatoria de los polos sería, bueno, todos los polos que tenemos. En este caso tenemos cero más uno más menos 2 más 2 raíz de 3 más menos 2 menos 2 raíz de 3. O sea, j y j. Y ahí noten que al final nunca va a aparecer un imaginario acá, porque siempre los polos conjugados se van a sumar y por lo tanto la parte imaginaria se va a restar, o sea, se va a eliminar. Esos son la sumatoria de los polos menos los ceros. Aquí tenemos un cero en menos uno. El J que pusiste por imagen. Sí, es porque los polos están en menos 2 más 2 más j2 raíz de 3 y menos 2 menos j2 raíz de 3. Y se resta el cero que tenemos está en menos uno, así que sería menos menos uno, y se divide en el número de asíntotas que es 3. ¿Ya? O sea, nos va a quedar 1 más uno es 2, menos 2 es cero, menos 2 es menos 2 partido 3 queda menos 2 tercios.
Ese es el punto sobre el eje real donde se intersectan las asíntotas. Y ahora vamos a ver los ángulos. Los ángulos tienen esa ecuación, 2k más 1 por 180 partido el número de polos, y tenemos k de 0 en este caso a 3, o sea, a 2 porque tenemos 3 asíntotas. Entonces tendríamos que el teta 1 va a ser igual a 180 partido 3, que es 60. El teta 2 sería igual a 3 por 180 partido 3, que es 180. Y el teta 3 sería igual a, bueno, 2, 4, 5 por 180 partido 3, ya que sería 5 por 60 en realidad, que es 300. O menos 60, como lo quieran ver ustedes. Tenemos los ángulos de salida y tenemos la asíntota, así que ahora podemos también graficar eso. Lo que quiere decir esto es que, bueno, por acá vamos a tener el menos 2 tercios más o menos. Lo voy a graficar con rojo. ¿Sí? Es el número de la asíntota, digamos. Entonces la asíntota, bueno, en este caso sería 0. 0, 1, 2. Pero el número de la asíntota. Entonces, la asíntota 1, digamos, va a tener un ángulo de 60, la asíntota 2 va a tener un ángulo de 180 y la asíntota 3 tiene un ángulo de menos 60 o 300. ¿Y qué determina el orden? Que parte desde... Siempre van a ser circulares y van a ir así. Se van a ir repartiendo como el O ángulo así. sea, la menor es la uno. Claro, pero en realidad no hay número como... En el fondo los vamos a graficar, ¿no? Solo queremos saber cuál es el ángulo de cada uno. ¿Ya? Bueno, aquí podríamos poner cama uno para que no se confunda. Que al final puse el teta uno, 2 y 3, que era 0, 1 y 2. El menos 2 tercios está por aquí. Y ahora tenemos que ver que hay un ángulo de 60, 180 y menos 60. Bueno, el de 180 obviamente es la asíntota que está acá, que no la voy a dibujar, pero ya la tenemos lista. De hecho ya está graficada. Hay otra que va a ser así, con un ángulo de 60, y hay otra que va a ser así, con un ángulo de menos 60, o 360, o sea, o 300. Ahora, si el ángulo es 60, nosotros también podemos calcular cuál sería el punto de corte con el eje imaginario. ¿Ya? Tendríamos un triángulo rectángulo, donde aquí es 60, y podríamos calcular este con la tangente. De hecho, la tangente de 60 igual a este partido este, entonces podemos verlo ahí. Por 2 dividido 3. Ya, da 1,15. Entonces, más o menos por ahí sería la cosa. Ya, esto no tiene por qué ser exacto, digamos. Ahí tendríamos la asíntota. Bueno, y otra cosa que no dije, pero que a ustedes les puede ser útil, es que el LGR tiene que ser simétrico, ya con respecto al eje real. Por lo tanto, todo lo que pase arriba tiene que pasar abajo, y ahí sí a lo mejor se pueden simplificar algunos cálculos. En particular, cuando calculemos el ángulo de salida de este polo, el ángulo de salida de este polo tiene que ser el conjugado. O sea, no el conjugado, sino que el inverso aditivo, ¿ya? Para que todo tenga sentido. O sea, si este parte para allá, este debiese partir para allá. A eso me refiero. Ya tenemos las asíntotas listas. Ahora lo que deberíamos hacer es ver dónde o en qué puntos parte el LGR, lo que serían los breakaway points. Bueno, voy a ponerle.
Los puntos de ruptura se calculaban cuando la ganancia era máxima y mínima, o sea, con la derivada del inverso de la función de transferencia e igualando a cero. Es decir, queremos calcular la derivada. Nuestra función de transferencia era esta, así que sería el inverso. Partido en S más uno. Y eso igualarlo a cero. ¿Ya? Así que ahora, bueno, viene el cálculo tedioso. Vamos a tener que calcular toda esa derivada. Tenemos la derivada de s cuadrado menos s por s cuadrado más 4s más 16. Bueno, ya vamos a tener s a la cuarta más 4s al cubo más 16s cuadrado menos s al cubo menos 4s cuadrado menos 16s partido en s más uno. Así que nos quedaría la derivada de s a la cuarta más 3s al cubo más 12s cuadrado menos 16s partido s más uno. ¿Ya? Y ahora calculemos esa derivada. Sería la derivada del de arriba por el de abajo menos el de arriba por la derivada del de abajo. Partido la derivada, o sea, el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Y esto lo estamos igualando a cero. Así que en realidad lo que queremos ver es cuando el denominador sea, o sea, el numerador se hace cero. Es decir, tendríamos, bueno, voy a hacer la multiplicación al tiro. Cuando eso es igual a cero. Así que ahora hay que hacer las sumas respectivas. Tenemos 4s a la cuarta menos s a la cuarta queda 3. S a la cuarta, 9 más 4 13 menos 3 queda 10. S al cubo, 24 más 9 queda 33, más 12 queda 45, menos 16 más 24 queda en 8, menos 16 queda menos 8 S y menos 16. ¿Ya? No sé si está bien, pero lo veremos ahora que veamos la raíz. Esa sería nuestro polinomio o ecuación a calcular, las raíces. El tema es que como es un polinomio a la cuarta, no tenemos una forma de calcularlo como a manito, así que lo vamos a hacer con una calculadora nomás. ¿Ya?
pero ustedes en la prueba deberían tener a lo más un polinomio de grado 3 y poder calcular alguna raíz de manera fácil para calcular las otras como una ecuación de segundo grado. Sí, voy a buscar rápido una calculadora. Sería 3 esa a la cuarta, más 10 ese al cubo. Por mientras verifiquen que el polinomio esté bien, que no, a lo mejor me puedo haber equivocado. Menos 8s, ¿sí? ¿Sí? Este, claro, toda la razón. Eso quedaría más de toda la razón. Y entonces el cuadrado puede que esté malo. 24 más 9 da 33. Claro, menos 12 queda 21. Y el 16 se suma con el 24, queda 40. Y menos 16, bueno, queda 24. Ahí, ya veamos si hay datos. Vamos a ver. Y sí, ahí sí. Ya, entonces, con la calculadora dieron, bueno, nos da dos raíces. Creo que esta calculadora la vas así porque las otras raíces son complejas, ¿ya? Si son complejas no nos interesan en realidad para ver que sea un punto de ruptura. O bueno, en realidad sí debería importar. Así que voy a ver. Bueno, pero el punto es que las raíces complejas en este caso particular no pertenecen al LGR y las únicas que pertenecen al LGR son las raíces reales, ¿ya? En este caso particular. Pero eso es porque en realidad hice este ejercicio antes. Pero ustedes en la prueba debiesen ver cada una de las raíces si pertenecen o no al LGR. Si no pertenecen, no tiene sentido que haya un punto de ruptura ahí. Si es que pertenecen, sí tiene sentido, ¿ya? En este caso, esas dos raíces que faltan no pertenecen al LGR. Y las que sí pertenecen son las raíces S1 igual a menos 2,26 y S2 igual a 0,45. Entonces, estos serían los puntos de ruptura. Bueno, el menos 2,26 en el gráfico se encuentra por acá, por aquí más o menos. Y el 0,45 se encuentra como por acá. Entonces, visualmente o analíticamente, ¿qué debiese ser el 0,45? ¿Un punto de partida o un punto de llegada? Recordando por qué sería de partida. Ya, Bueno, salen claro.
porque las ramas tienen que salir desde los polos, no tiene sentido que aquí llegue una rama porque no hay ningún cero al que llegar, y tampoco hay una asíntota ahí. Entonces tiene sentido que que estas dos ramas se junten en este punto y de aquí partan hacia donde tengan que ir. Por otro lado, este de acá debiese ser un punto de llegada porque justamente tenemos, o debiesen llegar como desde los polos acá, para irse a la asíntota y para irse hacia el cero que está acá. ¿Ya? Así que no es necesario hacer el análisis si es que es un máximo o un mínimo, o sea, si estos valores maximizan o minimizan el K, sino que lo pueden hacer intuitivamente siempre y cuando entiendan qué es lo que tiene que pasar para que sea un punto de llegada, un punto de partida. Y con eso ya tenemos gran parte del LGR, porque ahora lo único que nos falta es calcular los ángulos de partida y llegada, y bueno, después los puntos de corte con el eje imaginario y estaríamos listos. Así que ahora vamos con los ángulos de partida y de llegada. Ah, y por si acaso, para los puntos de ruptura, siempre los vamos a tomar como que parten así, ¿ya? Después que se vayan para donde quieran, pero siempre va a ser como perpendicular al eje real, o a donde en realidad desde donde estén partiendo. Eso para que lo tengan en consideración y no lo confundan con los ángulos de partida y llegada, que en realidad los llamamos así, porque son los ángulos desde donde parten o llegan hacia o desde los polos y ceros. Estamos en el 3. Bueno, y aquí también nos podemos ahorrar gran parte del cálculo, porque si nosotros ya sabemos que hay un punto de ruptura acá, en realidad nunca vamos a tener ramas del LGR saliendo directamente desde estos polos. Así que no es necesario calcular los ángulos, porque cuando los calculemos nos va a dar para este 180 y para este 0, ¿ya? Como puntos de partida, porque ya sabemos que aquí parten. Lo mismo para este 0. Como el punto de ruptura está acá, en realidad el LGR le va a llegar desde acá, o sea, le va a llegar desde un ángulo de 180. De todas maneras, si quieren podemos verificar alguna de esas cosas, pero se los doy por hecho que es así. Vamos a calcular solo el del cero y si ya está bien, créanme con respecto a estos dos. Y en realidad tendríamos que calcular los ángulos de partida, o sea, de partida de estos dos polos nomás, ¿ya? Bueno, para el cero, de acuerdo a la ecuación, tenemos que el ángulo de llegada es igual a menos la sumatoria de los ángulos de los ceros, que en este caso es cero porque no hay ningún otro cero, más la sumatoria de los ángulos de los polos, más 180 por 2k menos uno, como la multiplicidad es uno, así que este también es uno, por lo tanto queda más 180. O sea, sería la sumatoria de los ángulos de los polos más 180. Z llegada. Es igual a la sumatoria de los ángulos de los polos más 180. ¿Ya? Estos ángulos, y también hay que tener cuidado y ojo con eso, no se refieren a los ángulos respecto al origen, sino que respecto a al polo cero del que estemos calculando, ¿ya? Entonces, en realidad nosotros debiésemos trazar aquellas líneas y ver cuánto vale cada uno de esos ángulos con respecto al eje real, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí un ángulo, aquí tendríamos otro ángulo, y en realidad estos dos ángulos, uno es positivo y el otro es negativo, pero son iguales. Así que en realidad se cancelarían. Luego tendríamos un ángulo de 180 y con respecto a este otro ángulo de 180. ¿Ya? Usamos con respecto al... Son los ángulos que se forman
cuando nosotros unimos cada uno de los otros polos y ceros a este polo o cero. Entonces, si tú unes todos los polos, en este caso al cero, vas a ver que puedes calcular estos ángulos con respecto al eje real. Si viene más de un cero, digamos, calcular. También ese ángulo. Por ejemplo, y bueno, lo vamos a ver. Cuando nosotros queramos calcular el ángulo de salida de este, vamos a tener que unir todos estos puntos y ver cuánto vale cada uno de estos ángulos. Ya ese es un ángulo recto. Entonces, con ese análisis quedaría 180 más 180, que son los ángulos que forman estos dos polos. Los ángulos de estos dos polos no los estoy contando porque se restan, o sea, uno es el positivo y el otro es el negativo, más 180. En realidad lo que quiere decir, esto es lo mismo que 3 por 180, o sea que el ángulo de llegada al cero debiese ser un múltiplo de 180, lo que quiere decir es que en realidad está llegando desde la izquierda. Y eso es justamente lo que dije antes. Medido desde acá, aquí hay un ángulo de 180, desde donde llega el LGR, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, con eso podríamos hacer el mismo análisis para calcular este polo y este polo. Por ejemplo, para este tendríamos un ángulo de 180 más un ángulo de cero, y estos dos ángulos también se restarían, y nos daría que ese ángulo entonces es cero, y en el otro nos daría que es 180, ¿ya? Que es de donde llegan los LGR. Los que sí nos interesan son los polos complejos. Y como dije antes, como el LGR es simétrico con respecto al eje real, basta con calcular para alguno de los dos polos complejos. Y el otro va a ser el reflejo, digamos. ¿Y 180 de dónde sale? Este Sí. viene de la ecuación, porque esta es la Ah, ecuación. ya. Sí. Pero si estamos calculando el ángulo de llegada, consideramos los ángulos solamente los polos. No, y de los ceros también aparecen. Por eso la ecuación es esta. ¿Ya? Si el lambda es uno, y bueno, aquí te queda 180 nomás, tienes que el ángulo de llegada es igual a menos la sumatoria de los ángulos de los ceros más la sumatoria de los polos, más 180. ¿Ya? Pues, No hay que. Entonces calculemos el ángulo de partida de los polos complejos. En este caso, tendríamos que usar la ecuación de acá. El polo complejo tiene multiplicidad uno, porque aparece una vez nomás. Por lo tanto, nos quedaría el ángulo igual a la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos menos 180. Vamos a anotar eso ya. Sería la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria de los ángulos de los polos menos 180. Y ahora habría que calcular cada uno de esos ángulos. Así que voy a dibujar esto de nuevo para que podamos manipularlo acá. Mm. ¿Está muy perdido o igual se entiende? Sí, que yo sé que esto es tedioso, igual el profe me dijo que no se había cachado mucho, pero yo vi las diapos y tampoco como que hace mucho énfasis en nada. Entonces, claro, como que la ayudantía es más para eso. Así que si tienen dudas, pregúntenme. Ya. Calculemos los ángulos. Así que voy a borrar todo lo que no nos interesa.
y queremos calcular el ángulo de salida de este polo, así que vamos a trazar todas esas líneas que conectan al polo con el resto de lo que aparece. Tendríamos esta y esta. Ya aparecen los ángulos. Ese sería nuestro Φ1, Φ2. Aquí tendríamos el 1, y aquí, no, este ángulo de acá en 90 grados. Siempre para los polos complejos, el ángulo es de 90 grados. O sea, 90 o menos 90 dependiendo del caso. Ya. Calculemos cada uno de ellos. El, para calcular el Φ1, nosotros ya podemos identificar que sería 90 más este ángulo que se forma aquí. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo que tiene la altura, la imagen, o sea, la parte imaginaria del polo y parte real sería 3 porque es el uno más el 2 que hay acá. ¿Sí? Así que para el Φ1 tenemos el triángulo rectángulo. Ese polo estaba en -2 más J 3,46. Así que aquí tenemos 3,46. Aquí tenemos el ángulo que queremos calcular. Y aquí tenemos 3. Así que ese ángulo en realidad es el arco tangente de 3 partido 3,46. El ángulo no es hasta horizontal. Sí, por eso este es un θ1 y el Φ1 debe ser θ1 más 90 grados. Ah, Calculamos eso y nos da 40,93 grados. Ese es el teta, o sea que nuestro Φ1 sería igual a θ1 más 90 grados, lo que va a dar 130,93 grados. Tenemos el θ1, o sea, el Φ1. El Φ2 pasa lo mismo, solo que ahora el triángulo rectángulo es distinto porque aquí sigue siendo 3,46, pero aquí es 2. Y nuevamente hay que sumarle los 90 que tenemos de antes. Así que vamos a tener para el Φ2 3,46, tenemos el θ2 y aquí es 2. Por lo tanto, θ2 es igual al arco tangente de 2 partido 3,46. Y eso es igual a 30, bueno, pongámosle 30 grados. Igual a 30 grados, entonces el Φ2 tiene que ser igual al θ2 más 90, que es igual a 120 grados. Tenemos el Φ2, tenemos el Φ1, el Φ3 en 90 grados, y ahora nos falta el con respecto al cero, el psi. Y también pasa lo mismo. Tenemos aquí un ángulo
recto más este ángulo de acá que se deforma, ahora es 3,46 y aquí la distancia es 1. 1, 3,46 y aquí hay ahora un teta 3. Pongámosle, no sé, alfa 1. Y entonces alfa 1 es igual al arco tangente de 1 partido en 3,46 y eso nos va a dar 16,12 grados. O sea que nuestro psi 1 sería el alfa 1 más 90, lo que nos va a dar 106 grados, 106,12. ¿Ya? Tenemos todos los ángulos, así que ahora podemos aplicar la ecuación para encontrar el ángulo de salida. Entonces el ángulo de salida del polo complejo va a ser igual a la sumatoria de los ángulos de los ceros, que es 106,12 grados, menos eh, la sumatoria de los ángulos de los polos, que va a ser 90 grados más 120 grados más 130,93 y todo eso se le resta 180. Así que con eso, el ángulo de salida va a ser igual a 106,12 menos 90 menos 120 menos 130,93 menos 180, ya da menos 414,81, pero le podemos sumar 360 para que nos dé un ángulo entre cero, o sea, entre 360 y menos 360, y nos da menos 54,81, ¿sí? Eh, eh, eh. Mm, Me parece que, o sea, es que viéndolo así, es 90. Claro, es que todos se toman desde, o sea, todos se toman desde aquí como para arriba. Sí. Si lo estuviéramos calculando con respecto a este, sería menos 90, porque sería de aquí para abajo. Sí. Sí, todos esos ángulos, perdón, no lo dije, pero se calculan desde todo el resto de polos y ceros hacia el polo cero del que estamos calculando el ángulo. ¿Ya? Bueno, como dije, esto da menos 414,81 grados, lo que es lo mismo que menos 54,81 grados. ¿Ya? O sea que este ángulo debiese tener una salida hacia allá, si no me equivoco. Y el ángulo de salida del otro polo complejo, como este sale hacia abajo con un ángulo de 54, algo, este debiese salir hacia arriba con un ángulo de 54, algo. ¿Ya? Y ahí se cumple que el ángulo de salida del otro tiene que ser el inverso aditivo del que tenemos. Así que el ángulo de salida del otro polo va a ser 54,81 grados.
¿ya? Eso para que el eje R sea simétrico con respecto al eje real. Y ahora lo último que nos falta para graficar ya todo es ver cuándo y dónde corta el eje R al eje imaginario. Y para eso tenemos que ver el análisis de estabilidad. Estamos en el punto, ya se me fue, 4. ¿Ya? Uy, creo que vamos a alcanzar justito, así que a ver si lo alcanzamos. Ya. Queremos aplicar Routh-Hurwitz a el polinomio característico, que sería todo esto de acá. O sea, sería, ¿dónde está? Uy, nunca lo dije. Pero es uno más k por esto. Ese es nuestro polinomio característico, lo que se transforma en s por s menos uno por s cuadrado más 4s más 16 más k por s más uno igual cero. ¿Ya? Eso ya lo habíamos calculado en el otro lado. Nos da esto acá. Teníamos eso más ks más k igual cero. O sea que vamos a tener s a la cuarta más 3 s al cubo más 12 s cuadrado más 16 más k s más el valor de k igual cero. ¿Estamos bien? Mm, mm. Parece que era un menos 16 acá. Será menos 16 s. Aquí y aquí queda menos. Ya. Y esa es nuestra función, o sea, nuestro polinomio característico, al que nosotros queremos analizar la estabilidad. No sé si se vieron la cápsula de la ayudantía pasada, que veíamos. Así que ahora lo vamos a hacer así. Entonces, anotamos primero los grados correspondientes y ahora escribimos la tabla de Horwood, o sea, la tabla de Ruth. Tenemos 1, 12 y K. Abajo tenemos 3 y menos 16 más K. Y ahora tenemos que ir calculando cada uno de los términos. El término que aparecía acá era menos el determinante de esto partido el número que estaba arriba. Entonces va a ser menos el determinante de 1, 12, 3 y menos 16 más k partido 3, lo que nos da menos, tenemos menos 16 más k menos 36 y eso va a dar partido 3, o sea que da 40, 52 menos k partido 3. Así que aparece 52 menos k partido 3. El otro término se repite, no queda alterado. Y calculamos ahora el término que aparece acá, que este es el más feo. Sería menos el determinante de 3 menos 16 más k, 52 menos k partido 3 y k partido en 52 menos k partido 3.
Entonces nos va a dar 3 partido 52 menos k por menos ese determinante que queda 3k menos 52 menos k por menos 16 más k partido 3. Ya, y por honor al tiempo lo voy a escribir nomás. Voy a hacer trampita, pero esto va a quedar k cuadrado menos 59k más 832 por, o sea, partido en 52 menos k. ¿Ya? No, k menos 52. Créanme. Así que escribimos eso acá. Y aquí queda el mismo k. ¿Ya? Esa es la tablita. Los puntos, o sea, los términos que nos interesan son estos. Y para que el sistema sea estable, lo que tiene que pasar es que no debe haber cambios de signo en la primera columna. Por lo tanto, tenemos que, ahora de nuevo, preferí dejar la grabación de la ayuntía pasada hasta ahí porque después, por el tiempo, fui muy rápido y no expliqué algunas cosas que yo creo que es útil que ustedes sepan. Así que vamos a terminar con eso y después vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, lo que había dicho en la ayudantía es que esto iban a ser los términos que nos importaban porque finalmente son aquellos en donde nos tenemos que fijar si hay cambios de signo o no. ¿Ya? Por lo tanto, para que este sistema sea estable, lo que tenemos es que, bueno, el primer término es uno y el segundo es 3, así que el resto tienen que ser todos positivos. Es decir, 52 menos k partido 3 tiene que ser mayor que cero. Tenemos que k cuadrado menos 59k más 832 partido k menos 52 tiene que ser mayor que cero. Y también tenemos que k tiene que ser mayor que cero. Es decir, cada una de estas tres tiene que ser mayor que cero para que no haya un cambio de signo en la primera columna de la tabla. Del último, ya podemos decir que, bueno, k tiene que ser mayor que cero, digamos, está explícito ahí. Y por el primero, nosotros tendríamos que, si ese término es mayor que cero, entonces k tiene que ser menor que 52. Y ahora tenemos que ver qué pasa para que esto tenga que ser mayor que cero. En particular, como k es menor a 52, k menos 52 es menor que cero. Entonces necesitamos que este de acá sea menor que cero para que todo este cociente sea mayor que cero. Y para eso tenemos que encontrar entonces las raíces de este polinomio y ver cómo se comporta cuando estamos en los intervalos entre las raíces. Como un polinomio al cuadrado, o sea, cuadrático, en el fondo tenemos una forma parabólica y podemos ver qué es lo que ocurre. Tenemos que ese es el polinomio, lo igualamos a cero y vemos cuáles son las raíces. Nuestro k va a ser igual a 59 más menos, lo escribí bien, ¿no? Sí, 59 más menos la raíz de 59 al cuadrado menos 4 por 832 partido en 2. Y esto va a ser igual a 59. Estoy verificando acá para no equivocarme. Pero sí, va a ser 59 más menos. Y calculamos ahora 59 al cuadrado menos 4 por 832 da 153. La raíz de 153.
partido 2. Nosotros podemos usar el hecho de que 153 es divisible por 3 y de nuevo divisible por 3 y nos va a quedar que es igual a 9 por 17 en realidad. 9 por 17 es justo 153. Es decir, tenemos que nuestros K van a ser igual a 59 más menos 3 raíz de 17 medios. Y esas son las raíces del polinomio. Ahora habría que hacer el análisis y ver qué pasa cuando K es menor a ese valor, o sea, alguno de esos valores, y mayor a alguno de esos valores, o cuando está entre medio entre esos dos valores, ¿ya? Aquí es útil encontrar los valores numéricos para poder hacer ese análisis rápido. Por ejemplo, podríamos calcular con el signo menos y va a quedar 59 menos 3 por raíz de 17 dividido 2 da 23,32 y nuestro K1, ay, perdón, K2 sería igual a 59 más 3 por raíz de 17 dividido 2, 35,68. Entonces nuestro polinomio en realidad lo podemos reescribir, esto lo voy a hacer en azul, lo podemos reescribir como K menos 23,32 por K más 35 o sea, perdón, menos, igual, 35,68. Ese sería nuestro polinomio en función de K. Entonces veamos qué pasa, po. ¿Qué pasa cuando K es menor que 23,32? Si K es menor que 23,32, entonces este polinomio, y podemos reemplazar cualquier valor, por ejemplo, bueno, en realidad no es necesario reemplazar, es solo ver que al final, si K es menor que menos, o sea que 23,32, este término acá va a ser siempre negativo y este término acá también va a ser siempre negativo. Por lo tanto, la multiplicación es positiva. Ahora, si K se encuentra entre 23,32 y 35,68, entonces P de K, y hacemos el análisis. Si es mayor que 23,32, este término de acá va a ser positivo y este término de acá, eh, bueno, va a ser negativo porque es menor que 35,68. Así que la multiplicación es negativa y, bueno, y cuando tenemos que K es mayor que 35,68, entonces el polinomio vuelve a ser mayor que cero, porque este término es mayor que cero y este término también va a ser mayor que cero. ¿Ya? O sea que aseguramos la estabilidad, habíamos dicho, cuando el polinomio de acá era negativo, porque ya tenemos que K es menor que 52, y entonces aseguramos la estabilidad con K entre 23,32 y 35,68. Y además, en este intervalo no violamos ninguna de las otras dos condiciones, que era que K tenía que ser menor que 52 y que K tenía que ser mayor a cero. Así que estamos bien y así aseguramos la estabilidad completa, digamos. ¿Ya? Ahora bien, tenemos que ver o lo que queríamos ver eran los puntos de corte con el eje imaginario, si no me equivoco.
porque queríamos ver cuándo había estabilidad o no estabilidad. Entonces, en realidad, cuando K es menor que este término, se pierde la estabilidad porque hay un cambio de signo, y cuando K es mayor a este término, también se pierde la estabilidad porque también hay un cambio de signo. En realidad, nosotros sabemos que el sistema es estable cuando esto es menor que cero. Entonces, si es mayor que cero, el sistema se va a volver inestable. Así que en realidad, estos son nuestros K críticos, ¿ya? Este sería el K crítico uno y este sería nuestro K crítico 2. Cada K crítico indica dos puntos de corte con el eje imaginario, así que en realidad tendríamos cuatro, ¿ya? Como el eje R es simétrico con respecto al eje real, si nosotros tenemos un punto de corte acá, tenemos que tener sí o sí un punto de corte acá, y eso estaría asociado solo a un K. Y para el otro K tendría que ser así y así, o así y así. En el caso hipotético de que el K nos llevara justo al origen, sería un punto entre comillas, pero en realidad igualmente vienen desde dos lados para llegar al punto, porque es simétrico. Con todo eso dicho, ya tenemos los K críticos y ahora el tema es encontrar dónde se encuentran los puntos de corte con el eje imaginario. ¿Ya? Los K críticos nos van a llevar a que se anule una columna, o sea, una fila. ¿Ya? En este caso, al reemplazar, o sea, los K críticos en esta en esta fila, se anula esta fila porque son raíces de este polinomio y por lo tanto no podemos encontrar las soluciones. Y lo que vamos a tener que hacer es reemplazar en el polinomio auxiliar de arriba. ¿Ya? El polinomio asociado a la fila de S cuadrado. Sí, pues está en función de K. No, está en función de S. En función de S. El polinomio asociado a la fila S cuadrado en función de S oye, sería igual a este término de acá por S cuadrado más este término de acá solito por el S a la cero, digamos. ¿Ya? Entonces sería 52 menos K partido en 3 por S cuadrado más K. Y ahora hay que reemplazar para cada uno de los K. Cada uno de los K nos va a llevar a dos raíces conjugadas, que son los puntos de corte con el eje imaginario. Entonces, para cada uno vamos a tener 52 menos 23, o sea, 23,32, nos da 19,68 dividido 3, 6,56, S cuadrado más 23,32. Y ahora si igualamos esto a cero, es lo mismo que tener S cuadrado más, y a 23,32 lo dividimos por 6,56, nos da 3,55. Y entonces tenemos los primeros puntos de corte que van a ser iguales a más menos j por la raíz de 3,55. ¿No? Claro. La raíz de 3,55 que es 1,88. Estoy verificando que esto esté correcto y me parece que sí o no. Sí, 1,88. Ya obviamente es todo aproximado y ustedes deberían, o sea, en realidad está bien hacerlo así, pero también podrían calcularlo como numéricamente usando esta expresión y obtendrían otro resultado, pero que es cercano a este.
Ahí tenemos los dos primeros puntos de corte con el eje imaginario. Y para el segundo tendríamos P de S cuadrado de KC2 S y tendríamos que es igual a 52 menos 35,68 dividido 3, 5,44 más 35,68. Y esto lo igualamos a cero. Esto es lo mismo que escribir, eh, bueno, S cuadrado más 35,68 dividido en 5,44, que es 6,56. S cuadrado más 6,56 igual cero. Es decir, tendríamos que nuestro S es igual a más menos J por la raíz de 6,56, que es 2,56. Ya. Lo raro es que este me dio igualito a lo que yo tenía antes, pero este no. Así que lo voy a calcular de nuevo rápidamente. No, pero me sigue dando lo mismo. Ya. Sí que debería estar bien. Bueno, aquí tenemos los dos otros cortes. Y ya con los puntos de corte listos, podemos graficar completamente el LGR porque ya calculamos todo lo necesario. Y para eso me voy a ir al gráfico que teníamos inicialmente, el cual ya habíamos graficado los polos, los ceros, la asíntota. Y en realidad lo único que faltaría ahora es dibujar. ¿Ya? Así que lo voy a hacer un poco más grande y vamos viendo qué es lo que pasa. Ya. Tenemos los puntos de salida, tenemos los puntos de corte, lo vamos a dibujar con celeste, yo creo. Teníamos 1,88 y 2,56. Y así el 3 está ahí. 1,88 dice estar por acá, más o menos. El otro dice estar por aquí abajo. Y luego tenemos 2,56 que está, bueno, un poquito más arriba ahí. Tenemos los dos puntos de corte. em, y ya tenemos las asíntotas. Bueno, tenemos todo. Así que partamos graficando desde este lado, del lado derecho. Ya desde acá. Acá tenemos un punto de salida, por lo tanto, la intuición diría que este gráfico va a cruzar acá, después va a cruzar de nuevo y se va a ir por la asíntota hacia allá. Aquí lo mismo. Va a cruzar acá, va a cruzar de nuevo y se va a ir por la asíntota hacia allá. Y entonces estos dos polos en realidad terminarían en cada una de estas asíntotas. Como aquí tenemos dos polos, aquí tenemos un cero y un polo, por lo tanto también es normal decir que estos de alguna manera van a llegar acá y luego se van a ir uno para allá y el otro para allá. Este gráfico quedaría algo así. Corta ahí, se va para allá y por la asíntota para el otro lado. Bueno, y el otro lado tiene que ser simétrico, por lo tanto, corta ahí. Aquí me quedó más grande, claro, pues este lo dibujé mal. Uy, perdón. El 2 puntos.
es estar más abajo, por aquí. Ahora sí. Por aquí, por acá, por aquí y para allá. Algo así más o menos. Y ahora tendríamos que dibujar los otros dos. En este caso no tuvimos que lidiar con los ángulos de salida de los polos porque ya, bueno, aquí teníamos que el ángulo era 0 y aquí el ángulo 180, pero aquí sí vamos a tener ángulos de salida, que eran los que habíamos calculado antes, que son estos dos. Menos 54,81 y 54,81. Entonces, con respecto al eje real, mejor lo hago así. Con respecto al eje real, aquí hubiésemos tener un ángulo más o menos de menos 54, menos 54,81 grados. Y acá debiésemos tener un ángulo de 54,81 grados. Y solo sabemos que tienen ese ángulo de salida, pero que después tienen que converger acá. Así que van a hacer algo más o menos así. Así y ahí para allá. Y este va a ser algo así y ahí para allá. Entonces este va a ser así. Bueno, quería dibujar esto. Quería dibujar esto, esto y ahí. Y llega hasta acá. Y para el otro lado, exactamente lo mismo. Ya probablemente no me quede simétrico, simétrico, pero esa es la idea. Y ahí, claro, uno de esos polos va a terminar en el infinito, el otro va a terminar en el cero, no sabemos cuál sea para dónde, pero ya con eso tendríamos completamente el LGR. ¿Ya? Si a ustedes les pidieran como solo el LGR, bueno, lo pueden dejar así, así está bien, se entiende que es lo morado, pero de todas maneras, si lo quieren hacer limpio, sería algo así, hasta el cero, y por el otro lado sería ahí, 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 ahí. Y más o menos por aquí estaría el eje. Algo así, ¿ya? Pero con el gráfico sí está bien en realidad. De hecho, queda más autoexplicativo. Y ahí pudieron calcular todos los valores necesarios. ¿Ya? Eso. Y ahora voy a hacer otro video para la pregunta 2 para que lo puedan ver pregunta y pregunta, ¿no?